Es de las mejores montañas rusas que me he montado en la vida. Tenéis que venir a la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia. Yo que no tomo nunca, está un poquito fuerte para mí. ¡Mierda! Mojó y todo esto. Hola, bienvenidos A un vídeo más. Hoy estamos en nuestro primer día de parques aquí en Disney World y como se sabe, lo que tenemos atrás, lo más característico de este parque, hoy estamos en... Nada más ni nada menos que Epcot. No sé por qué parece que este parque siempre es como el más menospreciado e infravalorado, porque parece como que se quedó en el tiempo, o es lo que dicen, porque no hicieron muchas atracciones nuevas, así que vamos a ver porque se supone cuentan con algunas y vamos ya a descifrarlo este día. Como estamos dentro de un hotel de Disney, tenemos lo que es el Early Access, es decir que puedes entrar unos 30 minutos antes a los parques para aprovechar más el día, así que vamos a ver ahora cómo entramos porque hay mucha gente y es un lío, a ver. Aparte, Flor y yo nos propusimos hacer un reto en este parque, que ¿cuál era? Era el... Drinking around the world. Bebiendo a través del mundo. Aquí en Epcot tenemos una gran variedad de representación de países, que sí Francia, que sí Inglaterra, que sí Italia, y hay un reto en el que te puedes tomar un trago en cada uno de esos lugares. Así que empezamos ahora sí, vamos a ver cómo acabamos el vídeo, ¿no? Qué tal. A ver qué tal. Ahí ya tenemos nuestras entraditas en mano y por si casualidad no nos conocéis, yo soy Xavi. Así que vamos ahí. Bueno, ahora vamos a intentar entrar al Spaceship Earth, que como se sabe es la primera atracción que está dentro de la bola esta gigante de golf de Epcot. Es de cómo veía el futuro la gente y cómo se fue desarrollando la humanidad en cuanto a la tecnología, pero bueno, igualmente esto quedó un poco en el tiempo, así que vamos a ver si podemos entrar rápido, no hay que hacer mucha fila y a ver qué tal. El Spaceship Earth te lleva a través de un recorrido de cómo ha ido evolucionando el ser humano en base a sus descubrimientos. Te van enseñando distintas épocas de la historia con diferentes animatrónicos. De mientras, puedes interactuar con la pantallita de tu asiento, donde vas introduciendo distintos datos hasta que finalmente te hace una simulación de cómo sería tu vida en el día del mañana. Y, ya terminado el recorrido, pasas por una gran sala donde puedes jugar con distintos minijuegos. Ey, pues la verdad que es súper guay la atracción, ¿eh? Y ser antigua, la verdad que me esperaba que se hubiera quedado como muy atrás, pero chula, ¿eh? No, está bien, sí que le pasaron los años, pero igualmente para ser lo primero del parque, no sé, yo lo hago siempre y yo creo que está bien. No, es entretenida, o sea, no Sí. te esperes grandes emociones, pero lo que sí diré, los animatrónicos están muy bien hechos, o sea, dan miedo porque si tú los ves de lejos, de verdad tienen hasta gestos de seres humanos, Y o sea, parpadean todo. muy loco. Nos venimos a la siguiente atracción que se llama Mission Space. Simula como el despegue de un cohete literal y tiene como dos maneras de entrar. Está la verde, que es como la flojita, para los niños, y está la naranja, que es la más fuerte. Obviamente vamos a ir a la naranja. Y obviamente, una vez ya saliendo de aquí, con la temática espacial, tenemos, obviamente esto no deja de ser Disney, todo lo relacionado con el espacio. Tenemos al bueno de Stitch, más merchandising y una parte toda de Star Wars. Como no, Flor, aquí viendo todo el merchandising de Star Wars, tiene a Chewie, tenemos aquí a el maestro Yoda, a Grogu y hasta te venden lightsabers. No, todo está aquí increíble. ¡Guau! ¡Qué guay! No, una pasada este, ¿eh? Ha sido increíble. ¿Sí te gustó? Mucho, muchísimo, de verdad. No, lo loco es cómo se siente lo de cómo simulan esto de la gravedad cuando está despegando, que yo le decía, intentar levantar los brazos. No se puede, y se no te se puede caen. levantar los brazos, o sea, estás como así pegado y no puedes hacer nada. Y lo guay que tienes que te hace interactuar. A ver, si no haces nada, va a hacer lo mismo, pero nos ha tocado ser como ingeniero, Yo era commander. commander, entonces como que te dicen, commander, aprieta tal cosa, o engineer, aprieta tal cosa. Y no, está bastante guay, así que empezamos bien. Y justo aquí al lado del Mission Space, que es donde habíamos estado, está la otra atracción, que es el Test Track. Y como no, más merchandising por aquí, como siempre tiene que ser. En este caso todo de Chevrolet, pero como esto es Disney, chicos, aquí también hay cosas de Disney, porque hay que aprovechar. Y como no, aquí tenemos a Rashito McQueen. Bueno, ya salimos del test track. Ha estado bastante divertido, la verdad. Lo bueno es que mientras estás haciendo la cola, te dejan como crear tu propio coche.
Así. Vale, wheels. Parece el Mario Kart esto. Te hacen todo esto para que te entretengas mientras estás esperando la fila, en realidad. Sí, bueno, está bien. Sí. Accessories. ¿Por qué esa rueda horrible? Bueno, quiero hacer mi coche futurista, ¿no? Y al menos pues pasas el rato mientras estás esperando. Tampoco fue mucha cola. De ahí ya pues nada, te meten en una especie de coche y se hace como una especie de simulaciones, como si estuviéramos haciendo pruebas. Y obviamente, finalmente la carrera. ¿Y quién ganó la carrera? Mi coche. Bueno, como le decía Flor, básicamente la manera de conducir es similar a cómo conduzco yo, ¿no? Así, por mucho que a Flor le pese, pero bueno, aprobado. ¡Ey! Ahí está Pluto. Grande Pluto. Grande. Pues así con la Bro nos estamos encontrando bastantes personajes, ¿no? Muchísimos. Tú decías que no se encontraban tantos. Hemos venido corriendo prácticamente porque nos había avisado la app de que ya podemos venir a la atracción de Guardianes de la Galaxia, una de las más codiciadas de todo el parque de Epcot. Ya lo habíamos pedido a las 7 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana me desperté para ponerme a reservarla y bueno, recién ahora se nos habilita. Y es muy nueva, hace unos meses creo que inauguró. Bueno, está bastante bien tematizada, está bastante chula. Aquí tenemos la nave. Ey, mola. Bastante guay. Hello. ¡Ay, qué bien! Por fin. Bastante chula, ¿eh? Mírate esto. Nada más entrar y hacer la fila, podés ver cómo cada rincón y decorado está al detalle para ofrecer una experiencia completamente inmersiva. Conforme vas avanzando y pasando por las diferentes salas, vas viendo diferentes maquetas del planeta Sandar, hogar de los Nova Corps, además de sus uniformes y distintas representaciones de las naves espaciales que vimos en las películas. Más adelante hay una pantalla donde muestran cómo entrevistan a los distintos integrantes de los Guardianes de la Galaxia. I guess, I mean, it was really a group effort to execute my plan. Thank you, Gamora. De ahí ya nos trasladaron junto a un grupo grande a una sala. Está guay el lugar, ¿eh? A ver si ya entramos. I'm Irani Rayan, Commander of the Nova Corps. On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar. As you have seen, your world and ours were born of the same moment, one which you refer to as the Big Bang. Para nuestra sorpresa, apareció el tan conocido actor Terry Crews, quien nos dijo que grabar a partir de ahí estaba terminantemente prohibido. As you're about to enter a secure Nova area, I must ask you to put away your Terran communication devices at this time. Recording of any type is strictly prohibited. Finalmente nos pasaron unos videos inmersivos dignos de película y de ahí llegó el momento de hacer la cola final y subirnos por fin a la atracción. Buah, es que no sé qué decir. Solo wow, de verdad. Wow. O sea, es de las mejores montañas rusas que me he montado en la vida. O sea, de verdad, mi enhorabuena a quien haya hecho esta genialidad que es nueva, ¿no? Encima. Sí, es súper nueva. Sí, porque toda esta parte estaba re desaprovechada, no había nada y ahora esto de verdad que lo movió. Lo bueno también es que teníamos una Virtual Queue que es diferente a lo que es el Lightning Lane, porque en esto lo tenés que seleccionar y esperar a que te avise cuándo podés entrar. Nosotros, por ejemplo, lo pillamos, no sé, súper tempranito en la mañana y como a las 3 y algo de la tarde es cuando nos dijo ya. Entonces vinimos corriendo de la otra punta y dijimos ya está, si perdemos lo otro que tenemos, no importa porque había que probarla y de verdad que valió. El sprint valió mucho la pena. Muchísimo. Porque no es solo una montaña rusa, no. Te hacen toda una experiencia. Ya solo la cola es una experiencia, luego te meten con un grupo de gente, te vas por diferentes salas y te montan toda una historia para que al final te montes en la montaña rusa, que es toda interior, ¿no? Sí, es toda cerrada. Es toda cerrada y todo con efectos especiales y acorde a la historia que tú estás viendo. Y encima es, la montaña rusa va para adelante, va para atrás y encima... Y gira también. Gira, o sea, los módulos se separan y vas girando. Wow, No. Una locura. Para flipar, o sea, yo he salido literal llorando. O sea, llorando de decir, wow. O sea, espectacular, de verdad, recomendado. Tenéis que venir a la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia. Mira esta Winnie Pooh. ¿Qué? ¡Ey! Mira. A ver, vamos a ver más de cerca. Como que te parece un Pokémon, ¿viste?
Qué grande Winnie. Y ahora la siguiente parada es Soaring. Que bueno, no sé si es muy famoso, muy conocido, si a la gente le gusta mucho, pero bueno, es básicamente que vas como en un parapente, paracaídas o como se llame, y vas visitando como distintos estados de Estados Unidos. No sé, está bien, como para pasar el rato, yo creo que vale la pena. No, 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 no. Encontramos a Mickey, el rey. Está Chip y Dale por ahí. Pero Mickey. No pensé que lo íbamos a ver en ningún momento, ¿eh? Aquí está sirviendo la comida. Es muy codiciado. Aquí lo ven, humilde. Él puede dominar el mundo, comprar todo, pero es un hombre humilde que se sienta contigo a la mesa y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo a su gusto? Bien, Mickey. ¿Ese será Chip o será Dale? Es Dale. ¿Cómo sabes? Porque es el de la nariz roja. ¿Ah, sí? Sí. Joder, qué memoria. Bueno, acabamos de salir ya de Soaring. Creo que lo cambiaron porque hace 1000 años que no me subía y vi cosas diferentes. Y una de las cosas interesantes es que otra vez, orgullo, están las mismísimas cataratas del Iguazú. No, la verdad que está súper chulo, juega también con los sentidos, sobre todo diría que con el olor, ¿no? Básicamente, dependiendo de qué país estés, donde estés, te ponen un olor, pero muy chulo, la verdad que yo no sé tú, como que te medio emociona incluso, Sí, es muy todo el bonito. trayecto, es bonito, es muy bonito, las cosas como son, vale la pena la pequeña espera que estuvimos, aunque te diré que mucho Argentina, mucha cosa, pero no pusieron, no sé, podrían poner Barcelona, la Sagrada Familia, algo así, ¿no? Creo que eso es más impactante que la Torre Eiffel, para mí, ¿eh? Yo también quiero tirar un poquito de orgullo. Pero no lo puse. Hora de refrescarse un poquito. Aquí en mis espaldas podemos hacer una degustación de todas las Coca-Colas que hay en el mundo. Así que la cosa promete, vamos adentro. Obviamente, como no puede ser de otra forma, todo merchandising de Coca-Cola. Tenemos aquí las botellitas de Coca-Cola, recuerditos, tenemos mantas de Coca-Cola, tenemos ropa de Coca-Cola, el impermeable, la sudadera, camisetas de todo tipo. Y allá, justo aquí, es donde te sirves las distintas Coca-Colas que hay por aquí. ¿Esta cuál es? Se llama Royal, parece una Fanta de Filipinas. A ver qué tal. Wow, tiene mucho sabor a sandía. Wow, no, sabe mucho sandía, muy rico. Que dice que es raspberry. ¿Se sabe dónde es esta? Moldova, ¿dónde mierda es eso? Moldova, no sé. Muy rica esta. A ver. Me gusta más que la otra esta, Sí, está mejor esta. Ese es spray de pepino, a ver. De Rusia. Sí. Spray de pepino aparte. No sé si pinta bueno. No. Casi no le siento el sabor, la verdad. Olor se le siente bastante. un poco. A ver. Está... Sí que se lo noto, sí. Sí que se lo noto. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero el spray normal, ¿eh? A ver, esta de China. ¿De qué sabor? Como té, algo de té. What? Sour plum flavor. Huele horrible. ¿En serio? No me digas eso. Es horrible. Prueba, por Dios. ¿Cómo alguien puede tomar esto? A ver. Huele a salsa barbacoa. Es horrible. ¿En serio? No está tan mal. Es muy fea. No está tan mal. Es como si pusieras una soda y salsa barbacoa todo junto. No es lo más normal del mundo, no lo pediría adrede, pero se puede probar, oye. Eres una exagerada, de Ay, verdad. no, horrible. Vamos a probar este de Corea que pone que es de manzana. A ver. ¿En serio, no? That what? Yeah, but it means soda. A mí no me gusta. Parece como agua dulce usada ya, no sé. Probar. Let's go over here. ¿Te das cuenta que estamos haciendo como una cata? Y que si olemos, que si probamos, que si somos muy finos.
Vale, huele muy dulce y huele a mucha manzana. A ver. No sé, yo no le pongo problema a las cosas, o sea, está todo rico, está rico esto, o sea, está bueno. A ver la de Italia, esta que pone Beverly sin más. Bitter Flavor, whatever that means. Bueno. Pero una cosa antes de probar. Hemos estado en Italia no sé cuántas veces y jamás Nunca hemos vi visto esto. esto, ¿no? Huele como a... No sé qué huele. Alguna fruta. A ver, tú eres italiana, ¿cómo no lo estás detectando? Tiene sabor a chicle. Sí, no, eso sí que no me va a gustar. Prueba. A mí las cosas con sabor a chicle, Tiene como un sabor a chicle. no sé detectar el olor que es. A ver. No, aparte te deja un sabor amargo al final. No me gusta. Podría decir que... Voy a soltar una barbaridad capaz. Te deja el mismo sabor que cuando tomas Spritz, cuando tomas Aperol. Bueno, es que debe es como ser. amargo, es como... Dice que es traditional. Traditional, bueno, traditional que no lo he visto nunca que he ido a Italia, pero bueno, a ver. No, esta no me la pediría jamás, jamás. No. Donde se ponga una buena Coca-Cola normal, que se quite el resto. O de vainilla. A mí la de cherry es mi favorita. Pero bueno, igualmente este lugar está bueno saberlo que existe, porque si tenés sed, como tenemos nosotros ahora, bueno, por más que no estén todas buenas, podés venir a probar y tomar un poco de algunas. Sí que es verdad que hay dos que no hay. Estas dos. ¿Cuál fue la mejor y cuál fue la peor? Va, yo diría que la peor para mí, la de Italia. La de Italia no me gustó. ¿Serio? Es la que no me gustó. No. La peor la china. Sí. Ah, No era tenía para un tanto. sabor horrible. Ahora no sé describirlo, pero era muy feo. Y la mejor, diría, la de esa de Moldova para mí. Yo casi que me quedaría con la de Filipinas. La de Filipinas de sandía estaba muy rica. Sí, también, pero la de Moldova creo que me gustó más. Me gustan más esos sabores como frutos rojos, está muy buena. Aunque te diré, peor que lo que es mejor y peor es la indiferencia. Y la cosa esa de Sprite de pepino de Rusia, No, horrible. inútil. O sea, no sé ni para qué lo haces. O sea, ¿quién le pone pepino a un refresco? O sea, no. ¿Y a ti? ¿Cuál crees que te gustaría más? ¿Cuál crees que te gustaría menos? ¿Las probarías todas? Déjalo abajo en los comentarios. Una cosita que sí que me gustaría comentar, que es mi primera vez en Estados Unidos y obviamente mi primera vez aquí en Disney de Orlando, y es el tema de la cantidad de gente que va con las motitos estas. Las típicas motos, pero mira, por ahí pasa una, os lo enseño. Motitos como esa de ahí. Hay en todo el parque, pero infinidad, un montón de gente, y lo curioso es eso, que hasta las filas de las atracciones están hechas para que se metan hasta el final. Y está todo pensado para que la gente vaya así, es como muy naturalizado. A mí me choca, porque esto yo lo he visto en parques de atracciones como PortAventura, pero muy poco. O sea, es como raro y tiene que ser alguien que de verdad a lo mejor o tenga algún problema o algo y la tenga que usar por necesidad. Pero no sé, me choca, me tira de choque. Que yo ya lo he visto tanto que no me sorprende la verdad. ¿Opiniones al respecto? Bueno, y ahora sí, dejamos esta zona para ir a la zona de los países. Vamos a visitar país por país y vamos a hacer lo prometido, el reto del trago en cada país, ¿no? A ver si aguantamos. A ver si aguantamos, sí, yo creo que sí. Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal son. Espero que esté bastante tematizado según el país. Pero primero vamos a comer porque de verdad que hay hambre, desayunamos súper temprano hoy. Que nos vamos a mostrar lo que comemos porque tenemos pensado hacer un vídeo solo de comidas de Disney y Universal, de los parques que vamos a visitar. Así que estaros atentos al canal. Y aprovecho para decirte que te suscribas aquí en el botoncito abajo, que es completamente gratis y así no te vas a perder ninguno de estos vídeos ni ninguno de los vídeos que ya hemos hecho anteriormente. Así que dicho esto, continuamos. Empezamos por mi México lindo querido. Así que ándele nomás, güey. No, aquí está Donald. Donald mexicano. Aquí sí que hacemos cola, ¿eh? Donald mexicano no se puede desperdiciar nunca.
Ay. Can you get us some pictures, please? No me lo puedo creer. Conocí al pato Donald. Sí que México tiene varias cositas. Tiene un restaurante que es este, de La Cantina, que es donde comimos unos riquísimos tacos. También tiene un lugar de tragos, que ahí vamos a ir en un momento. Y tiene esta genialidad de pirámide, que, como no, es un restaurante y tiene tiendas adentro. Así que vamos a entrar a ver qué hay dentro. Ay, mira, aquí ya hay alguna pintura de coco, ya empezamos a ver, porque no hay mucha cosa de coco. Es súper raro, pero bueno, deberían agregar más cosas. Hay cosas de Día de Muertos, vamos a ver. Desde el éxito que tuvo la peli de Coco también. Qué bonito. Es muy bonito, sí. Me retracto de lo que dije porque sí que hay cosas de Coco, vamos a ver. Todo un altar parece como en la peli. Bueno, y ahora vamos dentro de la pirámide, que es lo bonito que quiero que veas, quiero que reacciones. Wow, no, parece un pueblecito mexicano, ¿no? Así a lo Guanajuato. Sí, sí. Miren, miren a lo que nos referimos. No, está increíble. Parece una plaza, ¿no? Una plaza mexicana. Todo esto, bueno, todo aquí al costado, hay tienditas y al fondo donde se ve la pirámide, que si no me equivoco es la de Chichén Itzá, no lo sé. O al menos una recreación. Sí, sí, está el restaurante, vamos a ver. Aquí podemos ver que tienen distintas calacas de Día de Muertos. Tienen un montón, incluso tienen de este tamaño, comparate el tamaño con mi mano. Y todo esto se vende, o sea, es souvenir. Y luego por aquí tenemos de la flaquita. Y como no, también tenemos sombreros mexicanos y ponchos, así que súper bien ambientado. Vale, aquí está el restaurante, súper bonito de verdad. Me hubiera gustado venir algún día a cenar aquí. Pero lo que estoy viendo es que son las 5:18 de la tarde y la gente ya está cenando. Es una locura los horarios, de verdad. ¿Y esto? ¿No es el perrito de Coco? Puede ser. Bonito. Classic line. Frozen. No. Would you like to add a flavor of the core soda? Want that peanut soda? Thank you. Bye. Y aquí tenemos el traguito, una Classic Lime Frozen Margarita. Vamos a ver. Yo que no tomo nunca, está un poquito fuerte para mí. Se siente mucho el sabor a limón. Sabe tequila, ¿eh? Está muy bueno. Sí, está bien, ¿no? Caro, para mi gusto, pero muy bueno. Otra cosa cabe aclarar, que los precios que ponen siempre en los lugares, te puedes imaginar que, bueno, en todos los lugares normales ves un precio y eso es lo que hay que pagar. Pero en Estados Unidos, concretamente aquí mismo, ves un precio pero no está incluido el tax. Así que no se asusten cuando van a la caja, como le pasó a él. ¿Cuánto dice? 13.58. Pero no era 12, no era 12,75 el Classic Line. Ah, tax. Ah, coño, lo pones sin tax. Que te cobran de más, pero te cobran de más porque no está incluido el tax en el precio, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y bienvenidos a Noruega. Sinceramente, aquí no hay muchas cosas para hacer. Sí que es verdad que hay tiendas, digamos, de regalitos y cosas así, souvenirs y tal. Así que vamos a investigar un poquito. Sí que tiene todas las casitas. Aquí hay una tienda de vikingos, pero parece que está cerrada, así que no creo que ahí se pueda entrar. Hay un restaurante que allí se puede ver más o menos. O sea, vamos a ver estas casitas, tiene este tipo de casitas así como muy clásicas y no hay mucho más, la verdad que es muy pequeñito. Pero bueno, siempre está muy concurrido porque como tiene la atracción de Frozen, claro, todo el mundo viene prácticamente por eso. Y con suerte también, yo no lo había visto, la vimos antes de venir, así ya me enteraba un poco de que iba porque, no sé, nunca se me dio la oportunidad de verlo, pero bueno. Olaf, eres el puto amo, así te lo digo. Esto me suena que antes no era de Frozen, o sea, era Noruega, pero no lo habían puesto con las cosas de Frozen. Y bueno, salió la película y fue obviamente un súper mega éxito de Disney, así que ahora todo el mundo viene y todo el mundo quiere entrar a la atracción que tiene siempre horas y horas de cola. Así que vamos para adentro a ver qué tal, a ver si de verdad promete tanto. Bueno,
recién salimos de la atracción de Frozen. ¿Ha estado guay? Sí, ¿No? todo bien. Es muy tranqui, o sea, básicamente es más la ambientación y la experiencia. Los muñecos que hay cantando, que son Olaf, Elsa, está muy bien hecho. No sé cómo lo hacen igual, porque parece como animatrónicos, pero a la vez digital. Es una cosa muy rara, ¿no? Sí. Y otra cosa, no nombraste a Anna de vuelta cuando ella es la protagonista. No sé qué opinan los que vieron Frozen, ¿lo ven así o no? Es verdad. Yo le enseñé Frozen antes de venir y tuvo la misma conclusión que cuando la vi yo. ¿Por qué tanto tema con Elsa? Que Elsa me cae genial, pero ¿por qué tanto tema con Elsa cuando la protagonista es Anna? O sea, toda la película va de Anna, de cómo Anna va aquí, cómo Anna va allá y cómo Anna al final es la que la tiene que salvar y todo. Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Quién es la protagonista? Dejadlo abajo en los comentarios. Me retracto, la tienda de Vikingos sí que está abierta, así que vamos a entrar a ver qué tiene. Bueno, no es una tienda como tal tampoco, hay como... Será Loki este, ¿no? Supongo, la verdad, no lo sabría Creo que decir. este es sutil y aquí está todo. Sí, este es Loki, o sea, no hay otra. No hay otra. Y esta tiene que ser Sif. Bueno, ya se sabe que yo no sé nada de esto y él sabe todo. Mierda, pero... ¿Has visto las pelis de Marvel? Ya con eso ya está. Para que digan que luego ver pelis de superhéroes no hay nunca. Bueno, y esto es básicamente todo lo que hay en este lugar. Es muy pequeñito también, pero bueno, tiene acá artículos nórdicos y de cada uno de los que Xavi acaba de nombrar. Bueno, parece que en Noruega igual no hay nada para tomar alcohol. Lo que hemos visto es como un bakery más que nada. Así que bueno, a seguir dándole al Frozen Margarita y al siguiente país. Y bienvenidos a China. Todo el lugar está súper bien construidito, está bastante bien logrado, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy bonito para mí. Da con el pego, aunque no estuvimos nunca en China, pero no sé. Queremos parece- creer que da con el pego, ¿no? Sí, sí. ¡Ey, cerdito! Esto es del horóscopo chino, ¿no está el tuyo? ¿Qué eras? Yo... el perro, diría. Ah, mira, acá está el tuyo. Ujú. Y acá está el mío. ¿Cuál es el tuyo? Gallo. Aquí tienen todos los gatitos estos. Ropa tienen para aburrir lo que quieras también. Baby Buddha. Baby Buddha. Oye, ahí está el Siddhartha, ¿no? La gente deja dinero. No, está decorado muy, muy bien. A ver, pruébate uno. Bueno, pues parece que la suerte no nos acompaña. Hemos venido aquí a pedir una cerveza china y al parecer tiene la máquina rota, nos han dicho, y no pueden servirlo. Así que nada, vamos a ver si en el siguiente país tenemos más suerte. De igual forma, momentos antes ya nos empezamos a dar cuenta que lo del trago en cada país no fue tan buena idea como pensábamos. Y el siguiente país es nada más y nada menos que Alemania. Sí que huele bastante dulce. Huele muy rico. Tiene muy buena pinta lo que sea que se esté cocinando ahí. Sí que tienen muchas bakeries y tengo entendido que tienen muchas cosas dulces muy buenas. Así que vamos a ver si comemos algo y a buscar también el trago, ¿no? Venga, va. Y de aquí viene el olorcito, Sí, ese lo dulce hemos descubierto riquísimo de aquí delante. de este lugar que se llama Karamelküche. Perdón mi alemán. Vamos a ver todo lo que tiene porque de verdad huele increíble. A ver. Bueno. Caramelitos dulces. Yo no sabía que eso era alemán. ¿Esto es alemán? No. A ver, ahora viéndolo así hace todo el sentido, ¿no? Por el loguito, pero... Popcorn saborizado de caramelo. ¡Wow! ¡Qué buen olor, de verdad! Que si pudiéramos transmitir el olor que estamos sintiendo ahora mismo, ¡wow! Obviamente el trago obligado tenía que ser sí o sí cerveza. Y nos hemos pillado esta cervecita que es muy especial, que es de raspberry. Vamos a ver qué tal. ¿Se le siente el sabor? Está muy rico, pero se siente el sabor a dulce, no a ¿Ah, sí? cerveza. Sí, o sea, dirías que es una Fanta capaz con un poco de alcohol. No sé si me gusta tanto. No te gusta. ¿Pero no notas dulce? Sí, un poco, pero al final se le siente el regustillo de la cerveza y creo que eso es lo que no me gusta. Pues vamos a tener que fallar, Abortamos misión de lo del trago en cada país porque
A mí ya me está subiendo, no sé, a ti te está subiendo ya porque... Es que no puedo ni tomar esa cerveza, sinceramente. Es que yo me esperaba que fueran tragos pequeños, como chupitos o degustación o cosas así, pero es que, mírate, esto es del tamaño de mi cabeza. Yo no estoy acostumbrado a beber. No, yo tampoco. Aparte es un país al lado de otro, o sea, no es que también tenés tiempo para ir tomándolo, sino que es uno, otro y otro y no se puede. No se puede. Epcot, has podido conmigo. Pero no descarto en un futuro venir a volver a hacer el reto. Sin más dilación, el siguiente país, Alemania, con este medio atardecer hermoso, estamos en la Piazza de San Marcos. Un lugar muy conocido ya en este canal, que si no has visto el vídeo que te estoy haciendo referencia, te lo voy a dejar por aquí arriba. Estamos nada más y nada menos que en la representación de Epcot de Italia. Aquí tenemos toda una representación de la Plaza San Marcos con el campanario famoso y todo el ambiente de verdad que está muy bien logrado, es muy bonito. Y aquí al lado tenemos la tan reconocida Fontana di Trevi en versión miniatura. Si quieres verla real y saber varios datos al respecto, también te tengo que hacer un pequeño spam y animarte a ver el vídeo que tenemos en Roma. Te lo voy a dejar por aquí arriba también. Y como no podía ser de otra forma, estamos en Italia, así que tenemos, como no, restaurante, pizzería y por aquí vinos. Pero mirad qué belleza de lugar, todo acompaña, la música, el ambiente, la iluminación, espectacular. Y la única referencia a la peli de Luca es esta pinturita. Nada más. La verdad que podrían hacerle más cosas, ¿no? Ya que tienen la película, ya para movilizar un poco esto y que no sea solo o quede solo en restaurantes. Y caminando unos metritos más, al lado de Italia está, como no, va a estar, obviamente, Estados Unidos. Ellos no pueden faltar, siempre tienen que estar. Y como no, ya se siente un poquito olor a, ¿qué es? ¿Hamburguesa o es Frankfurt, ¿no? Era un hot dog, creo que era hot dog. O la pata de pavo, ¿será? Pata de pavo, oh, la turkey la leg. turkey leg. Qué locura de cosa, Dios. Sí que Estados Unidos no tiene atracciones como tal tampoco, pero sí que hacen muchos shows. Ay, no sé si se alcanza a ver, pero tienen como un teatrito que traen obras de Broadway. Y también dentro de este edificio sí que hay una especie de show, pero yo nunca he estado, porque siempre los horarios no me van bien o siempre estoy como en otras atracciones antes de venir para acá. Así que no sé qué tal será. Tuvimos suerte de poder ir a ver el último show del día, llamado The American Adventure. Entramos al edificio principal, todo decorado al más puro estilo colonial. Subimos unas escaleras donde vimos las banderas representativas de varios estados. Y de ahí, ya en el piso de arriba, nos dirigimos al gran teatro que tienen adentro. Jamás hubiéramos imaginado que ahí dentro hubiera una sala tan grande. Ya sentados, disfrutamos de una buena dosis de patriotismo americano, donde Benjamin Franklin y Mark Twain te van contando la historia del país desde la época colonial hasta el presente. El siguiente país que nos encontramos es Japón, donde, aparte de admirar las asombrosas representaciones de la arquitectura nipón, el principal atractivo es visitar sus tiendas completamente ambientadas al país del sol naciente. Ahí te encontrarás de todo, empezando por una grandísima variedad de comida, en especial dulces, todo originario de Japón. También tienen un montón de accesorios y objetos de decoración para la casa. Hasta vimos una vitrina llena de katanas. Y agárrate, porque si eres un geek como nosotros, te va a encantar saber que tienen todo lo que te puedas imaginar. Pokémon, Mario, Funkos, ropa y mucho más. Después de Japón, el siguiente país es Marruecos. No podíamos dejar de sorprendernos de cómo estaba todo decorado, con sus calles llenas de arquitectura árabe con esos azulejos tan característicos. Aquí no encontrarás atracciones como tal, pero sí te recomendamos perderte en sus calles, donde te vas encontrando rinconcitos dignos de fotografía. Además, hay restaurantes tematizados, de donde sentíamos el olorcito a medida que nos íbamos acercando. Ah, y vimos a Abu, el monito de Aladín, el cual nos sorprendió ya que la película está basada en un país bastante lejos de Marruecos, pero la intención es lo que cuenta, supongo. De ahí tocó viajar a Francia, donde nos pareció que estábamos caminando por un barrio de la mismísima ciudad de París. Hasta hay representada una Torre Eiffel y todo. Lo que más te vas a encontrar aquí son tiendas de ropa y restaurantes. Y una atracción muy particular, la cual necesitaremos viajar un poco en el tiempo para enseñarosla. Y como no podía ser de otra forma, la atracción predilecta en este país, en Francia, es nada más y nada menos que... Ratatouille, que a mí me emociona un montón hacerla porque yo nunca estuve en esta. Pues imagínate yo, está la llena. primera vez que vengo. Sí, si no fuera por el Lightning Lane, no se puede entrar.
Así que nada, vamos a ver qué tal. Esta sí que es una de las atracciones más codiciadas de este parque, así que de verdad muchísima suerte que tuvimos de que podamos a poder ir ahora a verla. Aquí la tenemos. Ratatouille. Aparte dicen que te subís en un ratoncito, así que vamos a ver. Tiene aquí toda esta parte en plan parisino. La verdad que bastante guay. ¡Ey! Son cookies los remis. Dan ganas de comprar. Hola, chiquitino. A ver. Te lo ponemos en la cabecita. Ah, tienen quesitos también. Vale, es toda una zona esto y ahí. Vale, ahí está la Remy Ratatouille Adventure. Guau, está tremenda la fuente esta, mirad. Mirad qué hermosura de fuente ahí con la ratita y todo, los vinos. Increíble. Esto es lo bonito de tener el Lightning Lane. Todo vacío. Todo vacío, mirad, mirad el panorama. Aquí tenemos el restaurante de Monsieur Gusteau. Me estaré volviendo loco de que estoy escuchando a Gusteau hablar, estaré como gemilla alucinando. Ah, mira, aquí es lo que decía Flor, que te subes en unas cositas así, como unos ratoncitos. Bien que vimos la peli antes de venir, porque yo la había visto de pequeñín y Flor no la había visto nunca. No lo había visto, ¿no? Y le gustó bastante, así que nada, vamos a ver qué tal. Estamos con todo el hype porque vimos la peli justo antes de venir. Son muy cookies los ratoncitos. Mira. Y ahí llegó nuestro carruaje. Allá vamos. Chef Lenny is waiting for you. This way. The food is for them, not you. ¡Mierda! Mojó y todo esto. Creo que vino calorcito. Esto está increíble. Hey, thanks for coming, everyone. Pues la verdad que me encantó. Muy chula, súper recomendada Ratatouille. Cumple las expectativas, de verdad, que está muy buena. Y hace como que sos un ratoncito, de verdad. O sea, vas todo como por abajo y lo que decía, que juega con todo lo 3D, 4D, está muy buena. Te mojan, te calientan, te asustan. Sí. De todo, así que Es divertida. Muy chula, sí, es súper divertida. Recomendada. Dejamos atrás Francia para irnos directos al Reino Unido. Todo está ambientado de tal manera que te hace sentir que estás en una versión miniatura de Londres, con sus tan icónicas cabinas telefónicas, pubs e incluso hay una tienda de los tan conocidos tés Twinings. Incluso te puedes topar con algún que otro personaje clásico de Disney. Y nos encontramos con un personaje clásico de Disney, el primero, nuestra queridísima Alicia en el País de las Maravillas, que en este caso es Londres. Y como no, hay cola para poder hablar con ella, sacarte una foto, lo que quieras. Es más, por si te entra un poco de hambre, aquí hasta te puedes pedir un tradicional fish and chips. Y tras tanta vuelta por el mundo, llegamos al último de los países aquí en Epcot, que es nada más y nada menos que Canadá. Sentimos que esta es la zona del parque que, por algún motivo, tienen más descuidada, ya que no hay mucho por hacer. Sí, hay algunas esculturas representativas de los nativos americanos, además de una tienda de ropa y merchandising de Canadá, pero nos dio la sensación de que optaron por representar este territorio capaz por compromiso, al ser el país vecino. De ahí, tocó esperar ya al espectáculo final, el cual fue una auténtica exhibición de luces, agua y fuegos artificiales, a la vez que iban proyectando imágenes de películas de Disney, tanto clásicas como más nuevas. Todo ello acompañado de una banda sonora espectacular, que, en conjunto, consiguió ponernos la piel de gallina y hacer que nos emocionáramos. Y bueno, gente, después del impresionante espectáculo final de luces, de fuegos artificiales, de mucha emoción, despedimos el vídeo. Ya sabéis, dadle like si os ha gustado, así YouTube se lo va a recomendar a mucha más gente. Y no se olviden suscribirse al canal, que es completamente gratis. Y así estáis al pendiente de todos los vídeos que estamos subiendo de Disney y de muchas otras cosas. Así que desde Orlando nos despedimos y será hasta la próxima.
qué dinero. Buena fortuna. Debería Estaría- dejarle. Necesito suerte. Estaría feo, ¿no? Pillar eso ahí.